Ser minero. Pues vamos a saludar al hace bien poquito, ¿no?, mencionado Roberto Fernández, el director del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, que va a ser uno de los intervinientes en esos martes del patrimonio, concretamente en la charla del día 22. ¿No para, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, me liáis todos y en todo, o sea que... Hay que compartir todo ese conocimiento y todas esas experiencias que atesoras, Roberto. Bueno. Así que, bueno, vamos a saludar, ¿no?, a nuestro invitado. Hoy nuestro ser minero viene en clave literaria. Sí, además, bueno, al hilo de lo que decías, ¿no?, de compartir experiencias y vivencias, claro. Porque hoy vamos a recomendar a nuestros oyentes la lectura de un libro de los que llamamos nosotros de literatura minera, ¿no? Esas obras que son o bien de temática minera o que se desarrollan en ambientes mineros y que sirven para entender mejor pues la compleja cultura de la minería. El libro es El olor del Islán, está escrito por David Manuel Baños. David es leonés, maestro jubilado, y bueno, pues su pasión por la escritura pues la ha llevado, como te decía antes, a recoger pues sus vivencias de infancia en este libro, que está estupendamente bien. Y él nos acompaña también hoy para hablar de su obra. Muy bien, pues gracias por estar con nosotros, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, suele decirse que nunca es tarde, ¿no?, si la dicha es buena. Este realmente es tu debut. Pues sí, realmente sí. Bueno, con muchas cosas que contar. Hablemos en primer lugar del título, porque te confieso que he tenido que buscar realmente el significado de la palabra Islán, que no Islam, sino Islán, acabado en N. Cuéntanos, porque yo sí que lo he encontrado, pero no sabía lo que era. No ha sido el único que ha tenido sus dudas. El Islán es un derivado del carbón. Yo quizás leyéndole un párrafo del libro lo entendería perfectamente de por qué este título. Dice, en un momento se nubló y empezó a llover. Nos metimos en un portal viendo cómo caía el agua y se mojaba la escombrera. Hacía tiempo que no llovía, los campos lo agradecerían. Enseguida llegó a mí el inconfundible olor del Islán, el olor del carbón. Muchos dicen que el Islán no huele, pero a mí me olía. Me olía a algo misterioso, superior, diferente. Yo no sé si huele el compañerismo, la amistad, la felicidad, el alma, el sentimiento. A mí el Islán y el carbón me olían a todo eso y otras muchas cosas. Me hacía sentir feliz. Uh-huh. El Islán, el carbón, cuando sale de la mina, pues sale con suciedades, y entonces se lleva a un lavadero. En el lavadero se lava el carbón y las primeras aguas que salen, pues prácticamente negras, se meten en una especie de pozas, como las salinas, y por evaporación en el fondo queda después pues ese polvo del carbón, húmedo, fangoso. Eso es el Islán. Muy representativo, ¿no?, del carácter de este libro, que recoge vivencias personales, ¿no? Tú has sido maestro de profesión, que bueno, pues sí, por avatares de la vida has estado mucho tiempo fuera, pero esto nos retrotrae a tu infancia, ¿no?, la que viviste en la cuenca minera de la montaña central leonesa y de forma particular en Matallana de Torío. Correcto, sí. Así es. Tengan en cuenta que es como si dijéramos una biografía infantil, uh-huh, porque dura más o menos hasta que fallecieron las abuelas, que yo tendría unos 13 años. Uh-huh. Entonces son mis recuerdos infantiles, pues claro, a partir de 5 años más o menos, pues hasta que fallecieron las abuelas, es decir, mediados de los años 50 hasta mediados o algo más de los años 60, llegando al 70. Esa época es la que abarca el libro. Bueno, vamos a ver qué preguntas tiene para ti Roberto. Pues nada, David, la verdad es que a mí lo que más me gustó del libro, bueno, me gustaron muchas cosas, pero sobre todo fue esa otra mirada, ¿no?, la mirada de un niño en aquellos años a una cuenca tan importante en aquella época como era la de Matallana. ¿Cómo era la vida en ese pueblo minero, como tú lo recuerdas, ¿no?, con tus ojos de niño? Sí, pues bien, a mí me tocó vivir, porque mi padre fue minero, y me tocó vivir en las casas de la empresa, la Hullera Vasco Leonesa.
Entonces, allí nos encontramos con personajes de toda calaña, es decir, allí había asturianos, leoneses, gallegos, andaluces, hasta portugueses, es decir, de todas las partes. Sin embargo, eran un total de unas 60 viviendas las que había, constituían una familia. Si algo hay que destacar en mi libro es que es un libro que no habla prácticamente de minas, no habla poco, habla de personas, habla de mineros. Es como si dijéramos una memoria no histórica, no llego yo a mucho eso, pero sí una memoria silenciosa. Esos mineros no han hecho historia, han vivido. Y las características de los mineros y de esa época es fundamentalmente la nobleza, la solidaridad, el compañerismo, la generosidad. Es decir, todas esas virtudes que a veces a los mineros se les ha tenido por gente bruta, nada de eso. Y tú también, David, en tu libro, claro, se da un contraste muy interesante porque una parte del libro pues se desarrolla, como dices, en la cuenca minera matallana, pero otra parte la tenemos en una localidad agrícola y ganadera, ¿no? ¿Cómo era ese contraste entre las dos vivencias que tú tenías de un pueblo minero pujante a un pueblo agrícola diferente? Sí, ese contraste pues fue... Hombre, mi familia descendía de un ambiente campesino, Mi padre fue primero, antes de minero, fue agricultor. Y entonces pues conocía algo ese ambiente, aunque de muy pequeño, es decir, yo a los 5 años yo ya estaba en Matallana de Torío, de manera que los recuerdos, pero bueno, las visitas a los abuelos y tal me hacían conocer un poco ese ambiente. Lo curioso de mi vivencia en ese pueblo de Castilla, Vallecillo, es que yo estaba, como si dijéramos, de pupilo con el cura del pueblo, que era tío de mi madre y vamos, tío segundo mío. Entonces, en esos 3 capítulos, pues uno puede encontrar ahí casi unas pinceladas de novela picaresca. A mí me recuerda cuando lo escribí al Lazarillo de Tormes, cuando estaba de criadillo del clérigo. Sí. Y otra cosa también que yo noto, ¿no?, que tiene un peso muy muy relevante en lo que es el lore del Islam en tu novela es el papel de las mujeres, ¿no? Que son un auténtico pilar de la familia y también de los pueblos, sobre todo de los pueblos mineros, ¿no? A pesar de que han estado como un poco ocultas en la historia, pero sí que en tu novela reflejas la importancia que ellas tenían en la sociedad, ¿no? Mucha. A veces no se sabe ir ayudando a la economía de la casa. En aquella zona pues había la gente que era del lugar, pues tenían a lo mejor 2 o 3 vacas, de eso se ocupaba la mujer prácticamente, el hombre trabajaba en la mina. Hay un corto que yo recomiendo que lo vean los que nos estén escuchando y les interese el tema, de un maestro también, por cierto, Epigmenio Rodríguez, de Taranilla, que se titula Las bicicletas. Digo bicicletas y lo digo aposta porque así es como lo llaman. Entonces se puede ver, dura 23 minutos escasos en Google, poniendo las bicicletas, le saldrá las bicicletas son para el verano, pero si añade corto, ya le sale ese corto de Epigmenio Rodríguez. Y ahí se ve un poquito lo que era el ambiente minero de esa época. De hecho, si se fijan en la portada del libro, es un armante de una bocamina y 2 vagonetas que están enclavados en el barrio San Lorenzo, donde antiguamente había una escombrera de Islam y de restos. Una escombrera que tendría 300 metros de largo, unos 20 de ancho y 14 o 15 de alto. Bien, pues hay una escena de este corto, de Epigmenio Rodríguez, cuando les lanzan las bicicletas a la Guardia Civil por un barranco que se rodó en esa escombrera. La escombrera de la que yo hablo en mi libro. Epigmenio Rodríguez, las bicicletas corto. Y al final, David, tú fuiste uno de esos muchos niños, no hijos de minero, que a pesar de estar en un ambiente de aquellos años con mucho trabajo, zonas económicamente algo mejor, ¿no?, que esas zonas más depauperadas agrícolas, pero sí, fuiste de los que sus padres quisieron que estudiara y que no tuviera que ir a la mina, ¿verdad? Claro. Ya en el prólogo, mi amigo Daniel Rubio lo explica con mucha claridad, de cómo los padres, Resti y María, lo que querían era una vida mejor.
vida mejor para sus hijos. Eso yo creo que ocurre con todo padre, pero ellos lo consiguieron. Sí. ¿Qué tal ha sido la acogida entre los mineros que han tenido la oportunidad, o los antiguos mineros de Matallana? ¿Se ven reflejados en tus recuerdos de niño? Pues mira, si te digo la verdad, todavía no lo he presentado en Matallana. Sí que ya, o sea, está previsto el presentarlo, pero por temas, es que ha venido en una época muy mala con el tema de la pandemia, con todo el lío ese que hemos tenido, pues ya con el alcalde de Matallana, Pepe, José, está buscando una fecha para poderlo hacer. Y la verdad que están muy interesados desde el ayuntamiento y la Concejalía de Educación, están muy interesados en que el libro se presente allí. Así que espero que tenga una buena acogida, porque yo escribo sobre todo de allí, de esa tierra. Seguro que será un acto muy emotivo. En todo caso, aquellas personas que estén interesadas en ahondar en todo esto que acabamos de hablar, pues podrán disfrutar de la lectura de este libro, El olor del Islán, de nuestro invitado hoy en Ser Minero, David Manuel Baños. Muchísimas gracias por todo y un fuerte abrazo, David. Venga, un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias también a Roberto Fernández. Hasta la próxima. Hasta el próximo lunes. Venga, llegamos enseguida a la 1 de la tarde. Noticias y a la vuelta a la segunda hora de programa de nuestro Hoy por Hoy León.